Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pablo a los colosenses. Estamos estudiando con la modalidad de escoger un tema o el más importante o el más tratado de cada carta. Y la semana pasada estuvimos estudiando de este tema que le pusimos algo así como título de ¿cuál es el verdadero propósito de la vida del cristiano? Y estuvimos hablando entonces sobre las cosas que deben morir en nosotros. Y más que deben morir, como dice Colosenses 3:5, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y ahí en lo terrenal pues hay infinidad de cosas que hay necesidad de hacer morir en la vida de cada cristiano. Como contraparte a eso, ahora vamos a estudiar ahí mismo lo que nos dice la carta siempre a los colosenses en el capítulo 3 y verso 10, y dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocemos o sabemos que el hombre, cuando pecó en nuestros padres Adán y Eva y cayeron, entonces perdieron esa imagen que Dios había impreso en ellos. La imagen, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con la caída del hombre, esa imagen y semejanza se perdió. Porque estamos hablando de una semejanza interior, una semejanza espiritual. Esa imagen entonces desapareció. Y de los nuevos hijos a partir de Set, dice Génesis que tuvieron hijos, dice, pero ya no dice a la imagen y semejanza de Dios, sino que a la imagen y semejanza de ellos. Miren qué diferencia. ¿Qué significaba eso? Que se había perdido esa espiritualidad de la raza humana y que ahora la imagen y semejanza era la de Adán y Eva, hombre y mujer caído. Tanto es así que el primer hijo, Caín, ya caído también, se convirtió en un enemigo acérrimo de Dios y además asesino de su hermano. Como vemos entonces, para el cristiano, que Dios dice que es nueva criatura, aunque cuando recibe al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo la convierte en nueva criatura porque le da una vida espiritual, no es verdaderamente una criatura desarrollada que tiene otra vez la imagen del que lo creó. Por eso dice aquí, en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, es decir, del nuevo hombre, el cual, o sea, el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. Quiere decir que el nuevo hombre sí tiene todas las capacidades o potencialidad de convertirse y de llegar a ser otra vez conforme a la imagen de Dios. Mire qué cosa más maravillosa esta. Dios no le está dando poco al hombre que recibe en su seno. No le está dando poco al hombre que recibe como hijo,
sino que le está dando la capacidad de ser otra vez como Dios creó inicialmente la humanidad. Por eso dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Comienza a describir, pero paremos antes de describir de qué es lo que nos debemos de vestir para recuperar esa imagen de Dios. Dice, donde hemos leído, vestíos. Quiere decir que el cristiano nuevo, o el cristiano nacido de Dios, en ese momento no está vestido de estas cualidades que Dios le quiere dar. Un nuevo cristiano todavía es soberbio, todavía es violento, todavía peca en infinidad de formas y en una forma constante, ya como una costumbre o como una marca en él. Esas son las cosas que deben morir en él. Pero no solo deben morir todas esas cosas, sino que sustituirlo por algo. Entonces aquí dice que nos vistamos. Quiere decir que estamos desvestidos. ¿De qué? Suponiendo que fuéramos cristianos, que ya nos hubiéramos despojado de todo, de toda inclinación a la pecaminosidad, aún seguiríamos desvestidos de aquella vestidura de santidad a través de esas cualidades que Dios nos quiere dar, cualidades espirituales. Seguiríamos, digo, desvestidos de ellas. Y en el proceso entonces de crecimiento, de desarrollo, de madurez que todo cristiano debe tener, ahí es donde se comienza a vestir. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, comienza a decir, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero para estudiar un poquito ordenadamente estas partes de la vestidura, recordemos que las vestiduras del sacerdote de Aarón tenía diversas partes. Tenía la tiara, tenía la gorra que era especial, tenía una franja aquí que decía Santidad a Jehová, tenía el chaleco de Urim y Tumim, etcétera, etcétera. Así entonces la vestidura de santidad del cristiano ahora no es exterior. Por eso aquellos cristianos, especialmente algunos ministros de Dios, un poquito desviados, no quiero decir mucho, aunque usted juzgue, cuando ya se sienten ellos grandes, que el verdadero cristiano, conforme va madurando, nunca se va a sentir grande, sino se va a sentir cada vez más pequeño. ¿Por qué razón? Porque estando cerca de Dios y conociendo más profundamente a Dios, su santidad, su perfección, su grandeza, su poder, este verdadero cristiano se va a ir sintiendo cada vez más pequeño, cada vez más insignificante frente a su Señor y Dios. Entonces, decíamos que las vestiduras son interiores. Ahora, ¿verdad? Las vestiduras del verdadero cristiano. Y para estudiarlas ordenadamente, veamos Gálatas 5:22. Puede tener usted Gálatas 5:22 ahí abierto, donde nos habla del fruto del Espíritu. Pero ponga atención. No dice de los frutos del Espíritu, dice del fruto del Espíritu. 1.
Pero luego nos va a describir características de este fruto, de este único fruto. Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Hágase usted una imagen de este fruto, de esta, como una flor, digamos. Pensemos en una flor, en un girasol. Un girasol tiene sus enormes centros, ¿verdad? Café, casi tirando a un café intenso, ¿verdad? Bueno, y tiene sus hojas alrededor. Pues ese centro, piense usted en el amor de Gálatas 5:22. Ahora, ¿qué le parece a usted que alguien le regalara, usted señorita, usted señora, que su esposo, su novio le regalara un girasol, ese girasol, pero le arrancara todas las hojas y solo le regalara el centro? Estoy seguro que usted no se sentiría del todo satisfecha, ¿verdad? No le gustaría mucho. Bien. ¿Por qué? Porque el centro del amor, como centro del fruto del Espíritu, se va a ramificar, o se va a manifestar en las hojas. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir que nunca el amor va a dejar de manifestarse. Si no se manifiesta el amor del cristiano, entonces no digamos que tenemos verdadero amor de Dios. Y no digamos que ese fruto del Espíritu realmente se está está dando algo para otros, como es el propósito de este fruto del Espíritu. El fruto del verdadero Espíritu de Dios, entonces, no es el fruto que buscaban los monjes tibetanos o los monjes aquellos que crearon monasterios para irse ellos a confinar ahí y ya no tener ni siquiera ventanas al exterior. Y entonces, ¿cómo manifestaban su amor? ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, el centro del fruto del Espíritu es el amor, pero tiene que manifestarse de alguna manera. Y ahí mismo dice que se va a manifestar en el amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Son cuántos? Son 8, más el centro son 9. Es decir, son 9 las, por decir así, facetas de este fruto del Espíritu. Recuérdense que estamos hablando de vestirnos, como dice Gálatas 3:10, ¿verdad? Colosenses 3:10. Estamos hablando de vestirnos. Entonces, vamos a ver de qué quiere Dios que nos vistamos. Y que cuando nos vistamos de todo esto, estamos recuperando la imagen de nuestro Hacedor y de nuestro Salvador. De todas estas manifestaciones del amor, 4 son manifestaciones o manifestaciones, y digamos así, de algo que interiormente yo debo tener. Y las otras 4 son manifestaciones que otros deben disfrutar o experimentar cuando tengan relación conmigo. Amén. Entonces veamos ahora las que son más internas, interiores. Dice, siempre Gálatas 5:22. La fe. La fe es el amor de Dios
que le crea a Dios. Si yo tengo una verdadera fe, entonces voy a ser un hombre, una mujer de fe. Una mujer que en todo lo que haga va a manifestar que tiene fe. ¿Estamos entendiendo? De manera que la fe es una manifestación del amor que habita en el corazón del creyente. Porque dice también la palabra de Dios, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, vemos pues que esta fe tiene que ser una fe activa, una fe, por ejemplo, que manifestó Abraham dejando a su familia y todo lo que tenía, porque tenía fe en aquel que le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y yo te voy a dar otra tierra. Y no le dijo ni a dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero Abraham le tuvo fe a Dios y fue. Entonces, el cristiano tiene que manifestar ese amor, esa faceta del amor de Dios puesto en su corazón, siendo un hombre y una mujer de fe. Que cuando haya necesidad de hacer algo imposible, le tenga fe a Dios. Que cuando haya necesidad, como decía Pablo, yo estoy enseñado a tener y a no tener, a tener abundancia y a padecer escasez, que estando en cualquiera de esas dos circunstancias, tenga fe en Dios. Siga manifestando que Él no va por vista, no va por lo que tiene, sino que va porque Dios va con él y él sabe que a dónde está, a dónde va con Dios y Dios va con él. Esa es la fe, como manifestación del amor. Ahora, veamos el segundo, paz. La paz es otra de las manifestaciones esenciales del amor, de la cual nosotros nos debemos de vestir. Porque la paz es el amor que confía en Dios también. Nadie que pierde la paz constantemente o por cualquier cosa, nadie que esté angustiado y atribulado por cualquier cosa, podemos decir que tiene esa faceta de la manifestación del fruto del Espíritu a través del amor de Dios que se llama paz. ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos padecemos de este mal? Que perdemos la paz con cualquier cosa. Solo nos detiene un semáforo en la esquina cuando vamos a prisa y ya estamos perdiendo la paz por eso. No es posible, porque Dios dice que Él nos va a dar una paz como el mundo no la da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El tercero, entonces, esta tercera parte del amor o faceta del amor o manifestación del amor de Dios que nosotros del cual debemos de vestirnos, es el gozo. Porque el gozo es la saturación de Dios del corazón del cristiano. Es la saturación del amor de Dios en el cristiano. Imagínense. Y es que ¿cómo no vamos a estar gozosos si vamos al cielo? ¿Cómo no vamos a estar gozosos si Dios está con nosotros? ¿Cómo no vamos a estar gozosos si sabemos que Dios nos ama? ¿Y por qué hay tan poco gozo en el corazón de los cristianos? ¿Por qué es un artículo tan extraño el gozo en el corazón de los cristianos? ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu de Dios.
porque no están saturados de la presencia de Dios, sino que están con el Espíritu de Dios o tienen al Espíritu Santo en sí mismo apagado o contristado. Y el Espíritu Santo, debido a nuestro caminar, sea por la razón que sea, si nosotros nos apartamos de esa comunión con Dios a través de cualquier cosa, aún a través de las cosas materiales y afanes terrenales que nos apartan de la comunión y de nuestra devoción con Dios, vamos a perder el gozo. Y la cara del cristiano y el corazón del cristiano que no tiene gozo es igual totalmente que la del que no conoce a Dios. La cuarta manifestación del amor de Dios, del fruto del Espíritu, del amor de Dios en el cristiano es la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es el amor de Dios que nos controla. ¿Y para qué nos controla? Pues nos controla para andar rectamente. Nos controla para que las influencias externas no nos sacudan, para que los vientos de doctrina no nos arrastren, sino que nos mantengamos templados, firmes. Es como el dominio propio. Si algo no tiene el hombre que no conoce a Dios, es el dominio propio. Y por no tener dominio propio es que el diablo lo arrastra a todo tipo de pecados. Y él no puede decirle que no al diablo. Aunque muchos no piensan que le están obedeciendo al diablo. Si no, tal vez huirían de aquello. Aunque sea solo por miedo al diablo. Pero muchos no creen eso. Si algo entonces Dios le devuelve como parte de sus vestiduras al cristiano, es el dominio propio. Alguien comparaba al cristiano que tiene templanza o dominio propio como aquella palmera que está plantada a la orilla del mar. Como ahí hay muchas tempestades, muchos vientos huracanados, sobre todo en invierno, sacuden aquellas palmeras. Pero cuando vienen los huracanes la doblan y sus hojas casi o topan a la arena. Ya pareciera que la vencieron, pero no. Cuando pasa la tormenta, se levanta otra vez la palmera y sigue de pie. Así debe ser el cristiano. El cristiano que tiene templanza, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted esta maravilla de vestidura que Dios nos quiere dar? Realmente, esta es la imagen que Dios puso en el hombre al principio y que ahora quiere devolverle al cristiano. ¿No le parece a usted que esto es codiciable? Que esto lo deberíamos de perseguir como oro, como más que oro. Deberíamos de analizarnos y decir, bueno, ¿cómo estoy yo realmente con este fruto del Espíritu en relación con la fe? ¿Le he creído a Dios para mi vida? Estaba en una reunión de cristianos, de pastores y líderes una vez, y dicen estos pastores, estos líderes, dicen, yo tengo una ponenda, una propuesta de que para encontrar por qué los cristianos,
no tienen bendiciones terrenales. La mayoría siguen pobres y pasando necesidades y pidiéndoles a otros. Yo tengo una propuesta. ¿Cuál es? Que yo creo que es porque no dan sus diezmos, dice este hombre. Y yo le dije, pues ciertamente eso es bueno porque es un mandato de Dios. Y porque es algo que lo va a librar de la avaricia, etcétera, etcétera. Y porque tiene promesa también de parte de Dios de bendecirlo cuando lo haga. Pero yo tengo otra propuesta, les dije. Yo entiendo que el hombre de Dios no tiene sus bendiciones terrenales y muchas veces tampoco las espirituales debido a que no tiene fe. Cree que Dios está bien para ir al cielo, está bien para cuando se muera. Entonces Dios va a derramar todas sus bendiciones sobre ellos. Pero aquí en la tierra no. ¿Y de dónde sacamos eso? Si Dios dice, por ejemplo, que cómo no nos dará todas las cosas, dice, si ya nos dio lo más grande de Él, que es su Hijo, el Señor Jesucristo. También dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y ahí está hablando de contribuciones materiales, etcétera, etcétera. Pues entonces, ¿cómo? Dígame usted, explíqueme usted. Han reducido la fe solamente a lo espiritual. Yo entiendo que es lo principal y que por ahí quiere comenzar Dios y que es lo fundamental y que si alcanzamos eso, aleluya, estamos ya listos para alcanzar lo demás y para mantenernos allí, ¿verdad? Firmes. Entonces no hagamos como ostentosidad de fe, como manifestar que somos hombres tan espirituales y llenos de fe que ya no nos interesa lo material, ya no nos interesa tener fe para las cosas materiales. Entonces yo decía, otra vez repito, lo que pasa es que no le han creído a Dios, que Dios los quiere bendecir, ¿verdad? Y así podemos comenzar a hablar de cada uno de estos cuatro. Si tú no tienes paz, es que no le has creído a Dios de que Él tiene control de todo y de que al final Él te va a sacar a victoria en cualquier circunstancia, problema o necesidad que tú tienes. El hombre no puede hacer mayor cosa si Dios no la hace por él, pero ciertamente que Dios la quiere hacer. Entonces, por ejemplo, Dios dice en Isaías 53, en toda angustia nuestra, el Señor Jesucristo fue angustiado. Imagínense, entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos quiere libres de angustias, libres de zozobras emocionales, libres de depresiones, sino que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Tú guardarás en completa paz. ¿Cree usted que Dios lo puede guardar en completa paz a usted? Tú guardarás en completa paz. Entonces, oiga, la recomendación a aquel que en Dios, en sus pensamientos persevera, que en la palabra de Dios persevera, aquel en el cual mora abundantemente la palabra de Dios, eso es confort, esa es fortaleza, esa es seguridad. Amén. ¿Cómo no vamos a pensar pues que Dios nos quiere controlar, que Dios nos quiere librar de toda tentación, que Dios quiere
que nosotros seamos libres, templados, con dominio propio, para que no nos arrebate el diablo, para que no nos arrastre el diablo a todo aquello que nos arrastraba antes. Qué maravillosa enseñanza esta. Y mire, y como yo creo que no podemos ir muy rápido, vamos a tener que dejar para la siguiente sesión, la siguiente presentación, las 4 manifestaciones de este fruto del Espíritu que tienen que ver con el prójimo, como son la bondad, la benignidad, la paciencia y la mansedumbre. Así es que no deje usted de acompañarnos la próxima vez. No deje usted también de estudiar estas cosas en la palabra de Dios para que esté preparado y medite y le pregunte a Dios y para que haga suya esta palabra del Señor. Acompáñenos entonces en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga abundantemente.